Bien, buenas tardes, tengan todas y todos. Sean bienvenidos una vez más a esta importantísima clase de la tarde de hoy. Vale la pena rescatar que la semana pasada estuvimos conversando sobre la estructura metodológica que íbamos a llevar durante toda la materia. Hicimos una especie de recorrido por los modelos de evaluación del docente y hoy daremos inicio a nuestra clase programada que era de esta mañana. Como se lo he dicho por el grupo, pido disculpas porque la empresa Claro incumplió con la entrega de la conectividad al docente. Yo tuve una clase la cual transcurrió de forma súper eficiente en la mañana, de 6 a 8, pero como tipo 9:30, se fue la señal y no hubo manera. Y yo no iba a celebrar la reunión por una conferencia de WhatsApp en razón a que eso no queda grabado en ninguna parte. A nosotros nos conviene hacer y dictar las clases en los ambientes virtuales para que quede primero registro y segundo que ustedes puedan acceder a ese material posterior a la fecha de su celebración. Bien, la planificación que está establecida para nosotros está distribuida en 4 semanas, las primeras 4 semanas. Nosotros cumplimos con los requisitos de hacer toda la distribución del contenido programático de la materia la semana pasada, así que hoy vamos a entrar directamente en los conceptos básicos de derecho y Estado. En principio yo les voy a socializar, primero voy a hacerlo por aquí, por la clase, hoy va a ser sumamente dinámica. Tenemos, como les dije muchachos, 1 hora de clase nada más y por lo tanto yo me voy a centrar única y exclusivamente en avanzar en la conceptualización y cualquier otra pregunta que ustedes tengan lo abordamos ya sea por los grupos o posterior a la clase. El grupo de WhatsApp está abierto para que ustedes puedan acceder a toda esa información y ustedes puedan abordar preguntas o inquietudes en razón que sea fuera de la clase, porque tenemos que centrarnos es en cubrir la conceptualización que está dispuesta en la guía de contenido. Bien, nosotros vamos a analizar las breves fundamentaciones sobre el contenido de lo que es el Estado y el derecho. El Estado y el derecho forman parte intrínseca de una relación, de un matrimonio que existe más o menos desde el momento en que el hombre empezó a organizarse. Es por eso que la ciencia jurídica reúne ciertas especializaciones, los juristas, los sociólogos, los politólogos y los filósofos del derecho para establecer lo que es la conceptualización propia del Estado y lo que tiene que ver con la función propia del derecho de interacción con el Estado. Así, la filosofía jurídica desde la antigüedad ha establecido un análisis profundo acerca de las interacciones y conexiones que existen entre el derecho y el Estado. El estudio de esta relación se considera en oportunidades obligatorio para los temas relativos al análisis del derecho y los asuntos que se consideran imprescindibles para los humanos. Ante esto, el derecho no se comprende ni se concibe sin la presencia del Estado. O tal vez resulte mejor decir que el Estado no puede entenderse sin la existencia del derecho. Y esto es, aunque parezca desconcertante, esta afirmación tiene un significado en 2 sentidos. La primera fuente es porque el Estado declara obligatorio y exigible a los órganos del Estado la creación de la observancia del derecho. Y es que sin el derecho pocas cosas se pudiesen lograr. Si no existiese la obligatoriedad, las sanciones, y no existiesen el ordenamiento jurídico como tal, viviríamos en una total anarquía. Es por eso que el Estado como tal se sustenta en el derecho para lograr sus fines. ¿Ustedes se imaginan un Estado, un país que no tuviese normas jurídicas que legitimarían su existencia? Bueno, sencillamente existe una coexistencia entre el Estado y el derecho en razón a que ellos mismos se necesitan mutuamente. Ahora, dentro del análisis de esta materia como tal, el derecho evidentemente es una creación humana. El derecho es un producto del humano, de esa necesidad comunitaria de vivir bajo orden, de hacer posible la vida, de construir la sociedad y que esta misma sociedad esté organizada y determinada por las normas
que todos en determinado momento tenemos la oportunidad de poder visualizar de nuestra vida. De esta manera, las instituciones están creadas con el fin de perseguir precisamente eso, de establecer el derecho. De lo contrario, nosotros no supiéramos el qué y el cómo hacer para coexistir dentro de ella. El derecho es un conjunto de normas de orden imperativo, atribuidas evidentemente desde nuestra concepción y que llevan un fin determinado, que es hacer obligatorio y considerar el poder público como una fuente de derecho para nosotros. La definición sobre lo que tiene que ver con lo relativo al derecho es que efectivamente todos los países construyen unos ordenamientos jurídicos donde reposa la validez de su derecho. Esta validez la vamos a ver nosotros cada vez que usted asoma o cada vez que usted acepta una determinada norma. Por lo menos, imagínense la posibilidad de que en Colombia se volviese a permitir el porte de la dosis personal. Es decir, si usted no acepta esa norma, ¿qué tendría oportunidad de hacer? Usted tuviese que iniciar un proceso legal en contra de esa norma. Pero en un Estado de Derecho como el que nosotros tenemos, las posibilidades de esa clase de interacción son mayúsculas, en el sentido de que cualquier persona puede acceder a los órganos competentes y denunciar la aplicación o denunciar el exceso de la actividad del Estado en determinados casos. Es decir, que así como el derecho es una creación humana, el derecho está creado para lograr el acceso social de las personas hacia los fines últimos del Estado, que es la satisfacción de la sociedad. Es por ello que nosotros identificamos que existen serias consecuencias a la hora de fundamentar el derecho. Es por eso que el derecho debe tener cierta característica y cierta estructuración. Es por ello que en el sentido amplio el Estado debe estar soportado en bases legales, legítimas y con un ordenamiento jurídico que sea aceptado por todas las partes. Hay cosas que definitivamente no están disponibles para el humano, no están disponibles para el ciudadano. Una de estas cosas es la siguiente. Si el derecho está diseñado para ser imperativo, para imponerse, y el cuerpo que crea las normas está legitimado por toda la sociedad para que imponga normas y para que persiga los fines del Estado, como son la satisfacción de las necesidades sociales, entonces toda esta relación va a ser una relación que descansa sobre una validez formal. Y esta validez formal se personifica en un instrumento jurídico que conocemos todos que se llama la Constitución. De allí el fundamento básico de todo el sistema jurídico. Ahora, dentro de la Constitución, para los países que son de orden constitucionalista, la norma primordial es la Constitución. De hecho, esta materia se fundamenta única y exclusivamente en los aspectos constitucionales y sociales. Es decir, nosotros tenemos en esta materia la oportunidad de conocer a grandes rasgos la distribución entre lo que son los aspectos constitucionales y cómo estos abordan temas sociales, cómo estos se inmiscuyen en los temas de la población, de la nación y del libre desempeño de las personalidades. Ante todas estas circunstancias, sí, dígame. Disculpe, un compañero está pidiendo acceso a la clase. No puede ingresar. Si le permite el ingreso. Me está escribiendo acá. Bueno, es que yo no tengo aquí en mi pantalla ninguna solicitud. Dígale que vuelva a salir y que vuelva a entrar. Ah, listo. No me ha llegado ninguna solicitud. Pantalla abierta. Ok, ante esa posibilidad de interconexión, ante esa posibilidad de la validez que tienen los ordenamientos jurídicos, es la Constitución la base de todo el andamiaje que se construye. Más allá de motivar una ley suprema que maneje o que administre todo lo que se intenta hacer con el establecimiento de una constitución es darle orden, prioridad y establecimiento a unos caminos comunes para lograr satisfacer las necesidades de las personas.
Es por ello que la Constitución forma parte de ese instrumento jurídico que le da forma al Estado. Más allá de establecer la forma, el andamiaje jurídico que implica la Constitución es aquella norma que le va a dar límites al poder estatal, límites a la visión del Estado. ¿Por qué? Porque si nosotros retrotraemos esta clase y nos paramos en la Francia de 1780. Profe, disculpe. Sí, dígame. Se le está escuchando entrecortado y sinceramente no estoy entendiendo. Déjeme desconectar el video. ¿Se escucha ahora bien? Sí, señor. Sí. Ok, aquí sí me acaba de llegar la invitación del señor. Ok, admitir. Entonces, bajo estas consecuencias, el andamiaje jurídico establecido en la Constitución es aquella norma fundamental que va a darle los límites al Estado. Para muchas personas es bien conocido que hay en la actualidad en Colombia una lucha entre el expresidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Bien, estas disposiciones a que tiene acceso la Corte son superiores a cualquier otra disposición que se encuentre dentro de la Constitución. Es decir, la Corte no puede excederse de sus límites establecidos. ¿Y quién estableció esos límites? La propia Constitución. ¿Quién aprobó y respaldó la aprobación de esa Constitución? El pueblo colombiano en 1991. Es decir, aquí en Colombia se hizo un proceso de legitimación de las autoridades. Se le dio norma a las autoridades, se le dio límite a los poderes del Estado. Cuando el Estado colombiano, con toda su fortaleza y con todas sus intenciones y con todas sus instituciones, se avalancha contra una persona, ahí el desequilibrio es total. Por eso es que se necesitan que existan instituciones que pongan orden dentro de dentro de la zona territorial de una nación. Es por ello que esta Constitución, más allá de buscar beneficios para la sociedad y más allá de lograr los fines propios del humano, del desarrollo social y del desarrollo económico de las personas, busca, entre otras de sus líneas de actividad, ponerle freno al Estado. Nosotros, los humanos mortales comunes y corrientes, tenemos delante de nosotros una decisión que tomar. Para el común ciudadano, lo que no está prohibido está permitido. Y esto es un principio internacional de legalidad. Esto es lo que es el principio de legalidad. El principal principio dentro de las organizaciones de tipo constitucional es el principio de legalidad. Es decir, cualquier acto que no esté prohibido dentro de nuestro ordenamiento jurídico quiere decir que está permitido. Pero eso no ocurre para el Estado. No se aplica lo mismo para el Estado. Para el Estado se aplica otra condición. ¿Cuál es? Lo que no está prohibido para el Estado tiene que estar expresamente permitido en ley para que el Estado lo pueda hacer. Y esto es una norma y una máxima dentro de los ordenamientos jurídicos de tipo constitucional para el humano común, y tomen nota, para el humano común, para el ciudadano común, para el colombiano de a pie, lo que no está prohibido está permitido. Y es todo lo que no esté prohibido forma parte de lo que se puede hacer. Todo aquello, en cambio, para la diferencia del Estado, todo lo que no está prohibido para el Estado tiene que estar expresamente permitido. Es decir, el Estado no se puede mover, no puede hacer actuación, no puede tomar decisiones si no hay una ley que lo autorice. Si no hay una ley que lo autorice, un decreto que lo autorice, no están permitidos actos fuera del ordenamiento jurídico. Es decir, solamente se puede mover encima del ordenamiento jurídico. Por eso lo importante de establecer una norma que regule la situación y las decisiones del Estado. Vamos a hacer varios ejemplos para identificar la relación entre derecho y Estado, de esa relación intrínseca. Fíjense, imaginémonos por un momento que no hay pandemia. No hay pandemia. Y resulta que yo vengo y voy caminando por, no sé, por el centro y una tubería de agua del centro estalla. Y imagínense una tubería subterránea que con alta presión se rompe.
lo primero que va a hacer es abrirse paso entre la carretera y va a salir el agua por la carretera. Y el agua va a seguir rodando en el centro y va a llegar hasta el río otra vez. Resulta que se causa un hueco en la carretera. Viene el gobernador de aquí de Córdoba y entonces dice, mira, yo tenía por aquí un presupuesto para comprar unas vacas y regalárselas a los hacendados de aquí de Córdoba. Yo voy a sacar de ese presupuesto y voy a mandar a reparar la carretera. Pregunto yo al grupo de estudiantes, ¿puede hacer eso el gobernador de Córdoba? No. Piensen jurídicamente. No. Explíqueme por qué no. A ver, Martínez Álvarez, ¿qué haría usted como gobernadora? Pues según la concepción que nos dio, no estaría permitido porque el Estado no se lo permite libremente el poder aportar de lo que él tiene. ¿Qué haría usted en su caso? No sé, buscaría las maneras y las herramientas de poder ayudarlo desde mi posición como gobernadora. Ok, ya usted tiene un punto y usted dijo que no. Aquí otro de los colegas dijo que sí. ¿Dónde está? ¿Quién es el otro participante que dijo que sí? A ver. Yo dije que sí. ¿Dónde está que no lo veo? Ah, okay, Luis Enrique. Sí, señor, buenas tardes. Brevemente. Buenas tardes, Luis Enrique, entonces dígame, ¿qué opina usted? Si mal no te digo que el gobernador podía sacar plata de que le iba a dar a ganaderos para hacerlo a esa persona, ¿cierto? Sí, él tenía un presupuesto, él tenía varios presupuestos. Y dentro del presupuesto tenía un dinero que iba a ser destinado a la compra de ganado, porque va a ser unos obsequios a ciertos ganaderos, a microganaderos de aquí de Montería. Entonces él dice, no, ya va, esto es prioridad. Se me echó a perder 4 calles del centro, yo tengo que reparar esto urgente. Mire que se van a hacer las colas y el desastre. Yo voy a sacar de este presupuesto y voy a destinar una platica para reparar aquí ¿Se puede hacer eso? Yo diría que sí, maestro. ¿Por qué? Entonces porque, tenemos, por una parte, Álvarez dice que no. Martínez Álvarez dice que no. Y por otra parte, usted dice que sí. Bueno, yo les voy a explicar a los dos. Sí se puede hacer, pero bajo la modalidad de un decreto especial de emergencia. Sí se puede hacer. Claro. Bajo la modalidad de un decreto especial, y les explico por qué. De buenas a primeras, si él saca el dinero de este presupuesto y lo dispone para la reparación de esta carretera, estaría incumpliendo la desviación de fondos. Y eso está penado por la ley colombiana. De buenas a primeras, si él saca el dinero, se convierte en un delincuente. Escúchalo bien, en un delincuente. Y le va a caer encima la Contraloría. Y le va a caer encima la Contraloría. ¿Y por qué? Porque, como les estoy diciendo, para las instituciones del Estado, lo que no está prohibido tiene que estar expresamente permitido. Hasta que él no tenga un decreto de emergencia vial que le permita extraer fondos de otros presupuestos, él no puede movilizar el dinero. Porque de lo contrario, fácilmente yo pudiese tomar ese dinero, llevarlo a una cuenta privada en un banco privado, ¿verdad? Movilizar los fondos del situado nacional para una cuenta privada mía que agarre unos intereses más o menos y yo después vuelvo y devuelvo el dinero a esa cuenta pública otra vez. Y yo me gano unos intereses. ¿No creen ustedes que eso también se permitiría? Bueno, estas situaciones, este ejemplo demuestra que lo que no está prohibido para las instituciones, entre ellos, dígame. No, profe, lo que pasa es que quería ver si usted, no le estoy entendiendo casi porque va un poquito como que muy rápido. Entonces, disculpe la molestia. Bueno, lo que pasa es que yo hablo así, hermano. Ya, eso sí, no, ahí no le puedo ayudar yo. Ahí no pasa nada. Ese es mi tono, hermano. Lo que no puedo hacer es bajar la intensidad porque acuérdense que tenemos 1 hora de clase. Y en 1 hora de clase nosotros en 1 hora de clase tenemos que hacer todo el contenido. Ok, lo que sí les explico con eso sí, yo coloquial no hablo aquí. Yo trato de hablar lo más académicamente y lo más profesionalmente posible. Ok, les explico. Bajo esta metodología del Estado es imposible que un gobernador saque dinero de una participación o de unos proyectos que él tenga
para entregárselo a otras obras diferentes donde no exista un permiso especial para destinar esos fondos de un proyecto a otro. Eso no se puede hacer. Y eso no se puede hacer gracias a que se prestaría a que cualquier persona, cualquier proyecto, yo hiciera un proyecto para aceras y brocales y termino haciendo, no sé, pinturas en las casas o entregando bolsitas plásticas en las playas. Esto es lo que se prohíbe dentro del organismo, dentro de cualquier organigrama legislativo. Es por eso que lo que para las instituciones está prohibido, lo que no está prohibido para las instituciones tiene que estar expresamente permitido en ley. Es decir, el presidente de la República tenía, en cuanto a previsión social para esta pandemia, un fondo especial para la pandemia. Eso no existía, ni en Colombia ni en ningún país del mundo. Nadie estaba esperando una pandemia en este año. Nadie estaba esperando que cerca de 500.000 personas en Colombia se contaminaran de un virus. ¿Quién podía proyectar esto? Pero resulta que cuando nos vemos sumergidos en una situación como esta, el Estado debe disponer de los recursos necesarios para atender esta pandemia. ¿Cómo lo hace? Bueno, sencillo, a través de un decreto de emergencia nacional. Un dispositivo que establece la Constitución para hacer frente a contingencias. ¿Y qué son las contingencias? La pandemia es una contingencia. Supongamos, empiezan las lluvias y empieza los ríos a crecer, empiezan a inundarse calles, a inundarse ciudades. ¿Cómo hace el Estado para atender esta clase de necesidades no previstas? Bueno, hay decretos de emergencia que los establece la Constitución y en razón de esos decretos, los entes del Estado tendrán oportunidad, bajo ciertas consideraciones, de redireccionar los fondos hacia las zonas de emergencia. Es decir, hacer un decreto que permita la movilización de fondos de proyectos que no son prioritarios de momento y yo puedo extraer dinero de allí para solventar una necesidad. Vuelvo y repito, principio de máxima, principio de normatividad, principio de exhaustividad. Dentro de la relación ciudadana, lo que no está prohibido está permitido. Eso es para el ciudadano común. Pero para la administración pública y todos sus niveles, todo lo que tiene que ver con la administración pública, lo que no está prohibido tiene que estar expresamente permitido. Si yo en el examen le pongo un ejemplo de estos, un ejemplo donde un gobernador extrae fondos de un proyecto y lo destina a otra cosa distinta al que fue solicitado, sin la previa justificación legislativa o el decreto o la ley especial que va a utilizarse, el instrumento jurídico que va a utilizarse para el traslado de los fondos, usted ya sabe que iba a contestar. Y usted tiene que justificármelo en base a este principio de legalidad dentro de la administración pública. Aquí hay unas personas que están levantando la manito. Martínez Álvarez, Luz Adriana. Cuénteme, Luz. No, profe, era con referente a lo anterior, pero ya puede seguir. Ok. Yo, profe, quiero hacerle una pregunta. Adelante. Bueno, la primera vez que usted dijo lo de los fondos, de que iba a destinar un capital que él tenía para regalar vacas, no sé, bueno. El punto es que yo había entendido que ese dinero era de un proyecto personal de él. En caso de ser un proyecto personal de él o un presupuesto que él tiene y que él lo quiere, digamos, destinar a este fin, se podría hacer como persona individual y no como ya un ente del Estado. Bueno, de verdad que yo te digo, yo no he visto al primer gobernador sacar de su bolsillo para hacer una obra de una carretera, porque de verdad quiero verlo. En caso que él quisiera hacerlo, evidentemente él tendría que hacer un documento jurídico, no sé, una cesión, una donación, eso sí lo puede hacer él. Pero que un gobernador saque de sus fondos personales, porque ellos están ahí para administrar los fondos públicos. Y fíjense, llegar a estos sitiales de gobierno, llegar a las alcaldías o llegar a las gobernaciones, requiere apoyo
y consenso de las mayorías de las fuerzas políticas en determinado departamento. Y llegar a estos niveles, llegar a ser el alcalde, llegar a ser el gobernador, de verdad que te hace cercano a varios amigos poderosos, y son la gente que tiene el capital, los microempresarios, los hacendados en cada uno de los departamentos tendrá cada quien sus amigos, y ellos pudiesen a través de estos amigos también gestionar estos fondos personales. Pero de verdad, a este momento yo no he visto el primero que saque de su bolsillo para reparar una carretera. Eso sí no lo he visto yo. Bueno, no nos extrañemos de que hayan corazones bondadosos dentro de las autoridades, pero ellos están allí con la intención de poder hacer que el departamento crezca y progrese en razón a los situados nacionales públicos, al dinero que el Estado destina de la renta nacional para el desarrollo y la creación de mejores condiciones sociales en cada uno de los departamentos. Pero por supuesto que se puede hacer. Si usted me quiere regalar a mí su computadora, usted lo único que tendría que hacer sería un acto de donación. Me la puede regalar personalmente, o si lo quiere hacer legítimo, usted va a la notaría y hace un contrato de donación y usted lo hace. Pero en términos reales, en términos de gobernación y alcaldía, difícilmente usted va a ver un alcalde sacando del dinero propio para ir a reparar una carretera. Esa clase de bondades de verdad son pocas en el universo. Porque no le voy a decir que aquí en Colombia, poco que en el universo. Adelante, hermano. Maestro, no, incluso son las cuentas del gobierno. Si en sí cogiera el dinero que realmente tiene disponibilidad para dicho pueblo, vamos parte aquí en Montería, no hubiera tanta familia en estado de pauperidad, ¿sí? Ya que pues con tantos niveles, perdóneme la palabra y donde voy a abarcar tantos niveles de corrupción que hay en este departamento. No cogen la plata que dedican a ciertos fondos, ahora van a coger de ellos mismos. Ahora sí entendí. Obras, no creo. Bueno, de verdad, eso es una situación que está latente en cualquier parte del planeta, ¿no? Pero la diferencia es cómo se abordan estas situaciones. La diferencia es cómo se abordan. Entonces, en el caso propio de la relación que existe entre el derecho y el Estado, de verdad que tienen serias cercanías. Es por eso que el Estado se construye políticamente en base a un instrumento jurídico que se llama Constitución, y es esta Constitución la manera de cómo se organiza el Estado. El Estado colombiano se organiza desde diferentes fuentes. Jurídicamente se sostiene en base a un instrumento jurídico que se llama Constitución, y este documento jurídico es con lo que se llama el poder originario. ¿Cómo se establece el poder originario dentro de una nación? Bueno, principalmente estos son pactos políticos. El pacto político es aquel cúmulo de fuerzas y de corrientes de pensamiento político que de manera conjunta acuerdan la modificación de la Constitución, o con las estipulaciones que la Constitución establece, cuando las personas naturales y jurídicas proponen una modificación a la Constitución. Dicho de otra forma, esta corporación política introduce la solicitud de hacer una revisión de la Constitución. Y esto es normal. Colombia tiene más de 10 modificaciones constitucionales, a pesar de que la última Constitución fue en 1886 y la actual es 1991. Pero internamente, desde 1886 hasta la fecha, han habido más de 10 modificaciones constitucionales. ¿Por qué? Porque evidentemente la sociedad está intrínsecamente relacionada con la sociedad. La Constitución y la sociedad caminan y galopan de la mano. Si nosotros nos centramos brevemente en lo que es el sentido propio del Estado, de una persona jurídica colectiva, es decir, una corporación ordenada jurídicamente con derechos y obligaciones, esta organización social no desprende de 1886, desprende de muchísimo antes. En 1830, Colombia, Venezuela y Ecuador se separaron de la Gran Colombia. Cada quien fundó su propia república. Es a partir de 1830 cuando nace la primera Constitución de Colombia.
ya únicamente como nación, como Estado, y cada quien agarró y decidió su rumbo. Ya la Gran Colombia, que fue el sueño bolivariano, en 1830 muere como instrumento jurídico y cada quien empieza a hacer por su lado el establecimiento de las bases de cada uno de los estados. Colombia agarró por su parte, Ecuador por su parte y Venezuela por su parte. Jurídicamente cada uno intentó instaurar un modelo político que se actualizase con la sociedad. Las sociedades de aquel entonces eran sociedades netamente agrarias. Vivían de la caza, de la pesca, de la producción propia. Y la construcción de un modelo político empezó a gestarse desde las bases sociales. Las bases sociales y las organizaciones políticas que lo representaban empezaron a lograr acuerdos y construyeron en cada uno de estos tres países un modelo político. Y este modelo político le dieron orden jurídico cuando construyeron y limitaron las actuaciones del Estado en relación a la Constitución. Es decir, nosotros empezamos que jurídicamente el Estado es una corporación formada por un pueblo que dota de poder originario y determinado por un territorio. Entonces, cuando nosotros hablamos del concepto propio del Estado, entendemos que el Estado, probablemente, y espero que así lo asumen, es la corporación. ¿Por qué es corporación? Porque hay pueblo, hay territorio y hay autoridad. Cuando hay tres personas, esto es una sociedad. Esta sociedad actúa como forma originaria de corporación, como tipo corporación. Los tres están enfocados en cumplir una función. Y estos tres forman lo que se llama la estructura propia del Estado. El Estado lo compone la autoridad, en este caso son alcaldes, gobernadores, instituciones, presidentes. Lo constituye un pueblo que es la sociedad que incluye todas las personas que viven en este territorio y el territorio determinado. Entonces, ¿cuáles son las características propias del Estado? Uno, para que nosotros tengamos Estado tenemos que tener una organización jurídica. Dos, tenemos que tener territorio. Y tres, tenemos que tener población. Entonces, yo hoy les voy a socializar un archivo PDF que explica y que ilustra en detalle todo lo que hemos estado conversando hoy. Cuando hablamos de los conceptos centrales, los elementos del Estado se componen en dos. El Estado se compone en población y territorio. Dentro de este escenario, cuando hablamos acerca del Estado, el Estado lo compone el poder político y el orden jurídico. Es decir, cuatro elementos del Estado. Para algunos están territorio y gobierno. Esas son las tres divinas personas pero para otros es orden jurídico, gobierno o el poder o la clase política que gobierna, la población, que son los súbditos de este gobierno, y el territorio donde ejerce autonomía el gobierno y el orden territorial y el orden jurídico. Entonces, es importante destacar estos conceptos porque estos son universales. Estos son conceptos universales. Nosotros vamos a encontrar la centralidad de estos conceptos en cualquier libro que explique los efectos constitucionales. Entonces, ¿cómo se mueve el gobierno? El gobierno se mueve en razón, y que se aspira a que lo haga así, en razón del orden jurídico vigente. Es decir, el gobierno no puede ponerse de la noche a la mañana a vender fritos en la calle. No puede disponer de funcionarios para ir a vender fritos. ¿Por qué? Porque no existe en la Constitución una ordenanza o un instrumento jurídico que diga que los funcionarios del gobierno ahora van a ir a vender fritos en la calle. ¿Por qué? Porque no existe esta disposición. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para poder autorizar a funcionarios a ir a vender fritos en la calle? Tiene que sacar un instrumento jurídico que lo autorice. Es decir, es así como se mueve, como autoriza la Constitución que se puedan hacer movimientos en base a las disposiciones de los entes del Estado. Ningún ente de límites establecido.
Por muy emblemática que sea la situación, precede una ordenanza, un decreto, una ley especial, una jurisprudencia, una sentencia que lo autorice. No pueden celebrar los propios elementos del Estado, no pueden celebrar actos que no estén así previamente autorizados. Y esto es el eje central del Estado. La columna vertebral es este principio de legalidad. Todo lo que nosotros identifiquemos dentro de la construcción de esta materia lo vamos a hacer en base a este principio universal. Ustedes, como estudiantes de Derecho, deben entender que todas estas caracterizaciones que se hacen en esta materia están referenciadas a la correcta aplicación del ordenamiento jurídico. ¿Dónde entramos los abogados dentro de este ordenamiento jurídico? Nosotros somos coadyuvantes. Nosotros somos auxiliares de la justicia en los efectos propios de la defensa de los intereses colectivos, difusos, personales, jurídicos y naturales. Es allí donde nosotros nos centramos. Es allí donde nosotros tenemos la participación dentro de este cúmulo de situaciones. Ahora, existen por otra parte teorías sobre la significación del Estado. Existe una organización política, existen instrumentos que le permiten a los miembros del Estado hacer movilidad dentro de la población. Sin embargo, según afirma Porrúa Pérez, que es uno de los constitucionalistas de mayor renombre en Latinoamérica, los componentes del Estado están divididos en al menos 6 rubros. Uno es una sociedad humana organizada. Los componentes del Estado, en principio, sociedad humana organizada. 2, un territorio que sirve de asiento a esa sociedad. 3, un poder supremo al cual se sujeta esta sociedad. 4, un orden jurídico creado por el Estado y que efectivamente el quinto sería este orden jurídico creado por el Estado y que la sociedad avala. Sexto, una finalidad perseguida por la comunidad humana. ¿Y cuál es la finalidad perseguida? ¿Cuál es el fin último de la sociedad? ¿Cuál es el fin último de la comunidad? Señores, el fin último de la comunidad es perseguir la felicidad. La finalidad de la humanidad es crecer, desarrollarse, tener una mejor vida y con el tiempo nosotros desaparecemos. Pues en este momento es donde nosotros debiésemos centrarnos. Componentes del Estado. 1, sociedad humana organizada. Organizar la sociedad. 2, que un territorio que sirve de asiento a esa sociedad esté organizado. 3, dentro de esa sociedad está sujeta a un poder supremo el cual la misma sociedad avala. Un orden jurídico que se crea a partir del propio Estado y que la sociedad avala. La finalidad que persigue la comunidad humana es la felicidad. Es decir, son estos los propios componentes del Estado. Ahora, visto desde este punto de vista, esto es un concepto del Estado a nivel sociológico. A nivel dígame, hermano. Oro, qué pena interrumpirlo, pero allí en teoría, wow, se habla hermosísimo del Estado. Pero si nos Bueno, vamos a la realidad. Esa es, yo me tengo que centrar en los conceptos del Estado. Ahora, la realidad del Estado, ok, eso es otra cosa. Porque No. le digo lo siguiente, estos son los principios que fundan donde subyacen todos los preceptos del Estado, pero a nivel de concepto. Ahora, que la realidad de Colombia, que la realidad de Venezuela, que la realidad de Brasil sea diferente al concepto, bueno, para eso nosotros como sociedad organizada debemos intentar que nuestros estados tengan y cumplan con los fines propios que están diseñados en la Constitución. Si la autoridad no cumple con esos fines, votamos esa autoridad y montamos otra. Pero los fines del Estado, la conceptualización propia del Estado es esta de la que yo le estoy diciendo. Es decir, es el concepto universal de Estado. Ahora, que se desprendan otras cosas, que las autoridades políticas nuestras no cumplan, que sean unos bandidos, que lo único que estén pensando es en montarse para robar, eso es otra cosa. Y evidentemente cada quien con sus consecuencias.
Yo no deseo generar ni discrepar aquí, sí, pero realmente, pues, viendo lo que usted dice, lo que uno ve en el día a día, cotidianamente, maestro, yo diría que me está hablando de cuentos de hadas. Sí, o Bueno, sea, pero yo- hermano, ese es el concepto de Estado. Usted es el que permite que a usted lo maltraten. Y yo le voy a explicar por qué. Porque resulta que cuando nosotros somos, y yo ahí me voy a ir un poquitico a lo que es los aspectos de lo que implica la persecución de la finalidad propia. Todos los humanos tenemos ciertas metas. Y las metas de los humanos siempre tienen que ser aumentar su calidad de vida. Aumentar la calidad de vida. Yo no conozco a alguien que después de haber salido del rancho, de una choza, y que ahora tengo un ranchito de latas, y que después del ranchito de latas cambió una casita de bloques sin frizar. Después se mudó a una casita frisada. Después se fue a la pradera. Después pasó por las viñas. Ahorita está en pasatiempo y pasado mañana va a estar, no sé, en la Castellana. Yo no me imagino que una persona después de haber llegado a la Castellana tenga los deseos de volverse otra vez al ranchito de latas con el cual creció. De verdad que eso en no. teoría, En eso en teoría. teoría, En pero teoría. Pero realmente, pues, yo no concibo que una persona que haya llegado a esos niveles de progreso después quiera volverse hacia atrás. Es decir, yo estoy convencido de que el 100% de la sociedad colombiana no quiere volver a una cueva de donde nosotros salimos cuando éramos unos monitos en el planeta. Yo no creo que nosotros queramos volver a esa cueva. Es decir, si nosotros mismos no permitimos que estas situaciones lleguen, el asunto es que nuestra sociedad humana organizada perdería los fines propios. Con esto que le quiero ilustrar. Yo con esto le quiero ilustrar de que las propias personas, los propios humanos, nos conformamos con lo que tenemos o somos inconformes. Y por inconformes es que yo estoy aquí en Colombia. Porque cuando a mí el Estado no me brinda las garantías, no me brinda una sociedad organizada, no me brinda donde yo pueda surgir, donde yo pueda progresar, yo como persona normal, común y corriente, me niego a seguir estando en la misma condición. Por ser inconforme, es que nosotros tenemos que buscar los fines propios sociales. Y los fines propios sociales implican que si usted no está de acuerdo en algún momento, discúlpeme, que si usted no está de acuerdo en algún momento con la actitud de su Estado, usted tiene que hacer dos cosas. ¿Puede usted cambiar la conducta y la naturaleza del Estado? ¿Sí o no? No. Entonces usted tiene que decidir qué va a hacer. Y fíjense, el mundo está lleno de personas inconformes. Yo me sumo a esta gran cantidad de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque si yo no consigo alcanzar mis metas en una empresa, yo voy a buscar otra que me brinde la oportunidad. Si no consigo en esta empresa, me busco otra. Si yo no estoy conforme con mi mujer, me busco otra. Si yo no estoy conforme con mi carro, me busco otro. Si yo no estoy conforme con mi universidad, me voy para otra universidad. Pero mis hijos, esto quiere decir que nosotros debemos tener metas personales. Y yo le soy sincero en este aspecto. La sociedad colombiana tiene que tomar el control de la situación. Y no me refiero con esto a criticar al actual gobierno, porque de verdad yo no tengo nada que criticar. Y si lo tuviera, tampoco lo haría. Si lo tuviera, tampoco lo haría, porque el fin último de esta clase es evidenciar lo que establece la academia sobre los conceptos propios y naturales. De ahí a que nosotros podamos hacer comparación con la actual gestión es otra cosa, y eso le tocará hacerlo de forma reflexiva a cada uno de los alumnos. Sígame comentando, usted me iba a decir algo. maestro, pero el mismo Estado colombiano, consciente o inconscientemente, mediante los medios de comunicación, nos han vendido a nosotros pues una imagen de conformismo y mediocridad. Ah, bueno, pero ya va. Si el Estado ofrece esa característica, bueno, hermano, usted me va a disculpar, pero un asunto es que el Estado venda un status quo de mediocridad, y otra cosa es que la persona, que la sociedad lo compre. Porque No, yo le sí, explico una cosa, vuelvo y le digo, por inconforme es que yo estoy aquí, porque yo no me conformo con nada. Yo estoy inconforme 100%. Hay profe, algunas una cosas que pregunta. todas las que quiera. ¿Usted de aquí de Colombia? No, hermano, yo soy venezolano.
Ok, se le escucha en el hablado. Ahora, bueno, continúe, porque después nos Ok, vamos para la mierda. con esto yo le estoy diciendo que hay ciertas situaciones propias de la construcción semántica de lo que tiene que ver con el Estado. Yo le entiendo lo que usted me quiere decir. Yo le entiendo lo que usted, pero yo no me puedo centrar en esos, yo no puedo hacer un concepto de Estado desde el punto de vista del actual gobierno o desde el punto de vista del actual régimen o el punto de vista de lo que ocurre en Venezuela o desde el punto de vista que ocurre en Ecuador, No, que ocurre en Brasil. No lo puedo establecer profe, porque yo me tengo que centrar en los conceptos, en los padres de los conceptos. Ajá, ¿qué me iba a decir? o sea, yo no busco criticar al actual gobierno, ni mucho menos, ¿sí? Pero si un Estado que en teoría un Estado colombiano que en teoría me dice que somos democráticos, ¿sí? Que somos un Estado descentralizados, unidos, profe, o sea, hablan aquí, en teoría me están hablando, culaina bacana, Colombia es un país, pero si nos vamos dando cuenta que la realidad en Colombia, si tú no eres negativo, tú eres positivo y incluso en amigos se han de hablar, sí, democráticamente y libremente de expresión. Si usted se va en ciertas partes del país y usted dice cosas que allá no convienen, profe, vamos a tomar café en su nombre, ¿sí? O sea, entonces, Lo que yo le puedo decir y muy respetuosamente, es que el colombiano es dueño, amo y señor de su actual situación. Así como el venezolano es dueño, amo y señor de su actual situación. claro. ¿Por qué se viven los conflictos sociales en Venezuela y yo espero que no se repitan aquí? Porque sencillamente nosotros no tenemos, los humanos, la sociedad, no tiene cómo confrontar una situación de desigualdad tan bárbara. Es decir, mire, todo el mundo cuando critican los elementos propios que nos rodean, dicen, no, porque el venezolano no ha hecho el asunto con su país allá. Es que, hermano, la diferencia es abismal. Mire, usted tiene, en el Estado colombiano tiene Guardia, el ejército, la aviación, la marina, las policías, los instrumentos de seguridad e inteligencia, SIGIN, DAS, todo el armamento del Estado. Tiene la fiscalía, tiene procuraduría, tiene Cruz Roja, tiene todos los elementos. Tiene sociedad civil, tiene sociedad organizada, tiene reservas, tiene de todo. Y sin embargo, Colombia pelea desde hace 50 años con la FARC, con el ELN y con el paramilitarismo. Es decir, Sí, una guerra boba que hay ahí. claro, pero le explico, esto forma parte del Estado. Esto forma parte del Estado. Es decir, con todos los fondos infinitos que posee el Estado colombiano, con todo y todas las instituciones, Plan Colombia, reservas, bases estadounidenses en suelo colombiano, pacto de extradición, con todos los instrumentos que hay, todavía no le han puesto fin a esa cuerda de delincuentes. Ahora imagínense cuando usted invierte todo eso. Invierta todo eso. Es decir, que ahora los paramilitares, las mafias son las que dirigen el Estado. Imagínese eso entonces ahora. Imagínese que las FARC llegasen al gobierno y tuviesen todo lo que efectivamente disponen, aumentos de dinero, recursos. Imagínese todo eso en manos del Estado, porque eso es lo que ocurre ya en Venezuela. Es decir, la mafia llegó a Venezuela. ¿Y qué ocurre? El Estado se desfigura. El Estado se desfigura porque el fin último de la clase es evidenciar cuáles son la estructura del Estado y los elementos del Estado. Dígame. Maestro, qué pena interrumpirlo. Aquí en Colombia no es que no hayan querido terminar eso, sino que aquí hay un monopolio, ¿cierto? Que lastimosamente aquí está manchado por algo llamado corrupción, que en Venezuela en su tiempo se vio y que hoy se están viendo los frutos de eso. Sí, Colombia tiene un país que, créame que en recursos naturales, en mentalidad, por ejemplo, los campeones que estamos aquí, Colombia y Venezuela tienen para ser potencia a nivel mundial. Mire, ¿Sí? hermano, yo lo único que le puedo decir es que para eso son los fines del Estado. ¿Qué tenemos que hacer los humanos comunes y corrientes? Perseguir nuestras metas, perseguir nuestros fines. Y yo le repito, sea como yo le digo que debemos ser, sea siempre inconforme. Si usted Profe, es se le escucha una inconforme, ráfaga de viento. Porfa, sería tan amable darle el volumen al abanico.
No, lo que me voy a meter es el micrófono aquí dentro del cuello de la camisa, porque el ventilador no lo puedo apagar, mano, me quemo aquí. Me quemo en Montería. Ok, lo que yo le digo es que tú tienes que ser inconforme. Y esa inconformidad la va a llevar a que usted modifique su estatus y cambie la percepción. Evidentemente lo que es real, nosotros no lo podemos combatir. Pero para eso existen los análisis filosóficos sobre las estructuras del Estado. Siguiendo con esta terminología, siguiendo con los elementos propios del Estado, allí tenemos que el Estado es una organización jurídica que incluye dentro de su organización a una población. Nosotros somos esta población. Esa sociedad organizada jurídicamente encuentra su asiento en un territorio. Y este territorio es el lugar donde el Estado ejerce, adivinen qué, la soberanía, el poder soberano. ¿Qué quiere decir la soberanía? La soberanía quiere decir que efectivamente el Estado hace uso, goce, disfrute y disposición de todos estos elementos internos en el territorio. El territorio lo comprende también plataforma continental, mar territorial y zona económica exclusiva. Todos estos elementos están diseñados dentro de las políticas internacionales. No solamente el Estado lo comprende la norma nacional, sino que también hay instrumentos jurídicos internacionales que le dan soporte al Estado. Históricamente Venezuela y Colombia han tenido una desaveniencia por ciertos territorios de La Guajira, porque compartimos frontera y siempre han habido problemas allí. Venezuela, por su parte, tiene problemas con Guyana. Colombia ha tenido problemas con Ecuador y con Brasil. Es decir, el asunto territorial siempre ha estado en disputa en el mundo entero. Tanto así que la ONU tiene una oficina para dirimir los asuntos territoriales. Israel y Gaza han tenido históricamente problemas. Irak y Siria han tenido problemas. Rusia y todos sus vecinos han tenido problemas territoriales. Tanto así que casi nos vamos a una tercera guerra mundial porque Rusia y se hizo parte de Crimea en años anteriores y asimiló a Crimea como una parte de su territorio, es decir, de Ucrania. Es decir, los elementos del Estado siempre han estado en juego en nuestros elementos y nuestra sociedad organizada siempre va a intentar hacer lo mismo, ejercer la soberanía dentro de su Estado. Ahora, un tercer elemento, dígame hermano. Perdona que lo interrumpa, entonces el Estado es el que rige el derecho de la sociedad. Bueno, el Estado a través de las instituciones. A través de las instituciones, a través de los organismos, a través de las autoridades. El Estado se considera Estado tres elementos. Pasa que no hemos llegado ahí. Dentro de este elemento hay tres elementos. Por eso que hay que ir avanzando en razón de la materia. Es decir, ¿cuáles son los elementos del Estado? Territorio, población, soberanía. Y dentro de todos estos elementos, el orden jurídico. Es decir, ahí vemos cuatro elementos propios. Esto es a nivel filosófico. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a definir cada uno de ellos, por lo menos, qué es la población, dependiendo del plano donde usted lo ubique, si usted lo ubica a nivel filosófico va a encontrar una conceptualización. Si usted lo ubica a nivel sociológico lo va a ver de otra manera. Si usted lo ubica a nivel de investigación lo va a ver de otra. Y si usted lo ubica a nivel jurídico lo va a ver de otra. Es decir, pero todos le van a dar un acercamiento al término población. Entonces, para definir los elementos propios del Estado tenemos a la población. Y la población, según lo que hemos estudiado, es toda la vinculación que da origen a la sociedad humana y que esta sociedad humana, bajo su autorización, le da origen al Estado. ¿Por qué? Porque no es igual celebrar un pacto de libre comercio con todos los colombianos a celebrar el pacto de libre comercio con el representante de todos los colombianos. Es decir, se exige organización dentro de esta nación, dentro de esta población. En este apartado, sin embargo, tenemos también que mencionar que hay diversas teorías. Unas estudian la teoría del Estado, que también lo vamos a hacer dentro de una próxima materia, que es filosofía del derecho, pero eso está más o menos a otros semestres más adelante, donde se analiza la teoría del Estado. Sin embargo, ninguna de ellas puede omitir la importancia que tiene la comunidad humana durante todos los aspectos relativos a población. Dentro de estos elementos de la sociedad humana, dentro de la población, ¿saben? Hay una subdivisión.
y dentro de esa subdivisión de la población tenemos a los individuos o conjuntos de individuos que construyen esta población dentro del Estado. Es decir, nosotros nos dividimos, la población se divide en varias partes. Uno, los individuos. Dos, las organizaciones que estos individuos han creado para ubicar sus fines dentro del Estado. Cuando nosotros hablamos acerca de la población, nos tenemos que centrar en que la población también tiene organización social. Medellín, todas las ciudades tienen una distribución comunal y en base a estas comunas se pueden hasta nombrar autoridades comunales. Lógicamente, cada barrio pudiese también tener una, lo que se llaman representantes de cada uno de estos barrios, representantes de cada una de las localidades. Todos los departamentos están organizados de un modo que se puedan escoger autoridades y que estas autoridades sean las que legitimadas por el pueblo, son aquellas que van a interceder ante los organismos nacionales para ubicar el mejor desempeño de los fondos nacionales y que las obras y el progreso toquen la ciudadanía, que eso es lo que al final se persigue, que el dinero de todos los colombianos se redistribuya equitativamente entre la población. Ahora, que llegue o no, eso es otra cosa. Ahí nosotros nos podemos meter, porque esto es una materia que nos da a nosotros la conceptualización. Pero de ahí a que las cosas ocurran es totalmente distinto. De ahí, este es el deber ser. Lo que nosotros vemos aquí tiene que ser el deber ser, porque de lo contrario tendríamos que analizar qué ocurre en cada uno de las instituciones. Profe, se le está entrecortando. ¿Cómo dice? Maestro, se le está entrecortando. Se le está entrecortando y se le está... suena como un poquitico rayado. No sé si será la señal. Bueno, yo le escucho perfecto a usted o yo. Yo también le escucho perfecto, profe. Le escucho pero perfecto. Yo no, yo también lo estaba escuchando. ¿Y me escucha ahorita? ¿Y se escucha bien o se escucha mal? Entrecortado, profe. Bueno, yo creo entonces que en virtud de la hora lo vamos a dejar hasta acá. No voy a seguir avanzando. De todas maneras tenemos una hora de clase, ¿verdad? Sí, es de 10 a 11. Perfecto. Ok, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo, saliendo de aquí de esta materia, les voy a socializar, yo se los voy a enviar mejor al grupo de WhatsApp para que por favor todos los verifiquen allí, verifiquen este archivo allí. La próxima semana vamos a ir avanzando en los otros conceptos, son los objetos materiales, los objetos personales y cómo se distribuye el Estado. Les voy a socializar este instrumento de PDF, un PDF que explica a nivel filosófico lo que tiene que ver con los derechos y libertades, con los derechos políticos y en fin, allí más o menos van a obtener ustedes una visión de lo que implica el Estado y sus internas divisiones. Evidentemente en esta materia nosotros tenemos que ir avanzando en la construcción del conocimiento que nos permita reflexionar sobre lo que tenemos. A partir de allí, a partir de lo que nosotros identificamos en esta materia, esta materia nos va a dar a nosotros la conciencia de lo que tenemos en la Constitución. Esto es única y exclusivamente. Quienes hemos hecho estudios, quienes hemos dictado esta materia en razón del desarrollo constitucional, observamos que hay ciertas condiciones que no se cumplen, pero eso es un asunto personal que hace usted. Nosotros no venimos en esta materia a hacer distinción. Lo que sí tenemos que hacer es crear pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico lo obtiene usted cuando adquiera los conocimientos de esta materia. Es decir, esta materia le va a brindar a usted conocimientos para poder identificar qué le ofrece el Estado. Y usted, a partir de allí, usted a hacer sus estrategias para conseguirlo. Así que, muchachos, siendo las 3 de la tarde, le ponemos fin a la sesión del día de hoy. Ha sido, ¿verdad?, un placer, muy nutritiva esta clase, muy amena, y esperemos que la próxima semana tengamos acceso libre a internet en nuestra hora de la materia. Así que, de verdad, me despido muy cordialmente, estamos en contacto.
utilicemos este mecanismo para comunicarnos y también el grupo de WhatsApp. Así que nos vemos la próxima semana. Yo apenas salga de aquí de la materia, les voy a socializar este PDF al grupo y a partir de allí ustedes van a poder ampliar el conocimiento que hemos adquirido de la materia del día de hoy. Nos vemos entonces la próxima semana. Maestro, muchísimas gracias. Una duda antes de que se vaya, profe. Dígame, sin ningún problema. Es hablando lo del foro que tenemos pendiente para el 4 de septiembre, profe. Ajá, cuénteme, ¿qué duda tiene allí? Profe, ¿me escucha? Claro y audible. Sí, profe, la pregunta es si ese es el foro que hay que hacer en grupo y el tema es de lo que usted habló en la clase pasada. Ese foro es individual. Ajá. Foro individual. Usted espérese a que yo publique las otras actividades. No se estrese. Profe, ese foro individual va dirigido a lo que es Estado y derecho y Estado. Eso es correcto. Sí. Usted tiene que hacer una investigación sobre estas cosas y después colocar su concepto dentro del foro. Una vez que usted lo haya hecho, el sistema le va a permitir ver y leer qué es lo que han hecho los demás, y entonces usted lo que va a tener que hacer es hacer un abordaje crítico sobre lo que los demás colocaron, partiendo del respeto, partiendo de la consideración, es decir, etcétera. Muchachos, listo, profe, gracias. Argumentando un poco lo que el profe de acá, le recomiendo una página llamada Dialnet. Yo estuve indagando ayer y realmente me parece muy buena. No sé qué dice el profesor según tu experiencia, si la recomienda. Bueno, Dialnet es una de las páginas que yo utilizo para construcción de artículos científicos. Así también está Latindex. Así también está Latindex y están otras páginas importantísimas dentro de las que se encuentra Scopus, Publindex. Es decir, hay una infinidad de páginas que administran, que son repositorios de investigaciones. Esa Dialnet, como te digo, también está Redalic, está Cielo. Es decir, ustedes ubiquen material de primera mano. Ubiquen artículos científicos, ubiquen libros. No se vayan a páginas como elvago.com, la ballena boca arriba, el gallo cantante. Olvídese de eso. Cuénteme. Podemos usar Google Académico, ¿verdad? Sí, en Google Académico ustedes van a verificar la producción intelectual del docente. Si usted ubica mi producción intelectual, usted allí va a encontrar mi línea de investigación. Yo solamente escribo para organizaciones sindicales, empresas y lo que tiene que ver con los trabajadores. Esa es mi línea de investigación propia. Es decir, cuando yo voy a hacer un artículo, yo lo voy a hacer sobre estas tres personas: empresas, sindicatos, sociedades, economías emergentes. Estas son mis líneas de investigación. Por eso, cuando usted ubica a alguien en Google Scholar, sencillamente usted va a ubicar qué produjo esa persona, qué escribió esa persona. Pero ese Google Scholar le va a permitir, por lo menos, tener el nombre de la investigación que a usted le interesa. Así que, para eso sirve Google Scholar y para ver la citación de ese docente. Así que, muchachos, ante las dudas e inquietudes, abordémoslas porque ¿qué ocurre? A menos que una duda de la materia, usted lo puede abordar en clases, pero ¿qué ocurre? Mis hijos, tenemos una hora de clases. Una única hora de clases a la semana. Yo les estoy brindando la oportunidad para que ustedes interactúen conmigo a través del chat, que eso es sobre tiempo. ¿Aló? ¿Cuál chat, profe? Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, estamos en contacto, muchachos. Nos estamos viendo la próxima semana. Vuelvo y les digo, cualquier pregunta, inquietud, abordémosla por el chat. Listo, profe. Dejemos la clase para que avancemos en el contenido, porque, vuelvo y les repito, sobre tiempo lo vamos a hacer a través del chat. Yo les voy a comentar todo lo que usted me diga a través del chat. Pero en la clase tratemos de ir avanzando, porque, vuelvo y les repito, tenemos 3.600 segundos semanales.
Y de verdad, a mí no me gustaría invertir tiempo en preguntas que no tienen que ver con lo estricto contenido de la materia. Las otras preguntas me las hacen por el chat. Y eso, yo se lo digo en razón de que optimicemos el tiempo que tenemos. Dígame, hermano, ¿en qué le podemos ayudar? Otra pregunta. ¿De cuántas páginas mínimo es el foro? Están preguntando en el chat. Eso, no hay límite. Si usted quiere, mete toda la biblioteca de la universidad dentro del foro. Si usted quiere, puede contestar 2 párrafos. Es un asunto suyo. Lo importante es que usted, cuando vaya a hacer el esbozo de su respuesta, lo haga coherente, lo haga atractivo, lo haga jurídico, sea crítico, pero no hay límite de ningún tipo dentro del foro. No tiene ningún límite. Si usted le pone 3 líneas, bueno, esa es su respuesta. Pero evidentemente en esas 3 líneas tiene que contestar lo que yo estoy pidiendo del foro. ¿Se entiende? Sí, señor. Ok. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Listo, profe. Hasta luego. Bueno, profe, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, profe. Hasta luego. Malparido.